planificar bajo el principio de los riesgos es un error. Ya los riesgos es percepción del hombre. En la naturaleza no existen los riesgos. La planificación tiene que redireccionarse a planificar vulnerabilidades. Valparaíso vive en una condición de semiárido que casi hoy día ya evoluciona a otra cosa, pero en eso tenemos las amenazas declaradas y podemos estudiarlas. De hecho, tenemos mucho instrumental que todos los días está registrando minuto a minuto qué es lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros podemos dar alerta temprana respecto de condiciones. Nosotros dimos la alerta temprana, ¿cierto? 1:15 p.m, que efectivamente las condiciones ya se confabulaban para tener la amenaza presente. Bastaba un accidente para desencadenar el desastre. ¿Pero por qué se desencadena el desastre? Porque hay unas vulnerabilidades acumuladas. Por tanto, la gran tarea nuestra como política pública es planificar vulnerabilidades, ¿ya? Yo tengo que asimilar las vulnerabilidades. Tengo que entender que si yo tengo un edificio viejo en Valparaíso y lo restauro y queda bien, ¿ya? Allá arriba ya también tengo un monumento natural y lo tengo arruinado. También lo puedo restaurar. Tengo que entender que el patrimonio es simbiótico, lo construido y lo natural. Hay que hacer restauración ambiental allá arriba. Primera tarea. A través de ¿por qué? Porque ahí yo planifico la vulnerabilidad, que es tener un bosque introducido que se está haciendo mal a Valparaíso. Segunda tarea, en esta lógica de planificar la vulnerabilidad. No puedo, ¿cierto?, en esta lógica de política pública, estar ausente en el territorio, porque cuando el Estado está ausente llegan otros, ¿ya? Por tanto, yo tengo que asistir al territorio, colocar la política pública allá arriba. Yo les pedí a mis estudiantes que por favor le preguntaran a los pobladores allá arriba cuándo fue la última inversión pública significativa que ellos vieron. No les nombraron ninguna, ¿ya? Cuando no les nombran ninguna política pública ya sustantiva, que digan ahí hay cambio radical, cambio... Claro, porque uno puede haber, hay mejoras, hay ¿cómo se llama? Una planificación de carencia. Voy entre comillas, resolviendo la carencia, pero no voy anticipando el desarrollo de la ciudad. Porque cuando no anticipo ciudad, aparece el desastre, ¿ya? Por tanto, problema, te puedo hacer una interrupción, es que yo creo que estás entrando en un tema que lo hemos debatido incesantemente semana a semana. Y yo creo que podemos abrir una arista en eso. ¿Dónde está el problema? ¿El problema es falta de recursos? ¿A Valparaíso le faltan recursos? ¿A Chile le falta una mirada? ¿No ha reconocido el derecho a la diferencia que Valparaíso tiene? ¿O hay una debilidad en la visión de nuestras autoridades, de nuestros líderes, de nosotros mismos como comunidad, de la cual todos formamos parte, actuamos, interactuamos, para poder abordar las debilidades que tiene Valparaíso, estas carencias que tiene, y seamos capaces de anticiparnos a las cosas que ocurren? ¿Dónde lo ves tú? ¿Es un problema de recursos, un problema de visión? A ver, dame algunas pistas en eso. Mira, de recursos no, ¿ya? O sea, con el tipo de país que tenemos no puede haber falta de recursos, ¿ya? Y para eso, bueno, si hacemos reformas tributarias por algo, ¿cierto?, tenemos que entender que están los recursos. Segundo, clase política, la política es noble. Yo incluso me considero naturalmente político. O sea, de hecho, hay que decir que la política es buena. Porque si decimos que la política es mala, ¿cierto?, vamos a tener esa idea de que lo público y el servicio público es malo. O sea, la política es buena per se y hay que fomentarla. Hay que decirle a cada niño, ¿cierto?, la primera clase en la mañana, educación cívica. Si son buenos ciudadanos, van a empezar a valorar lo que tienen y van a potenciar la ciudad y no la necesidad, ¿cierto?, de la carencia, que me falta, ¿cierto?, algo en mi casa. No, su casa es el esfuerzo, ¿cierto?, familiar, ¿ya? La ciudad es otra cosa, ¿ya? Entonces, en eso tampoco, yo sí creo el tema, la visión. Yo creo que aquí hay paradigmas que empezar a cambiar, ¿ya? Y tenemos que empezar a cambiar. Cuando el primer paradigma que tenemos que cambiar, el territorio no es soporte de la ciudad, sino que la ciudad es el soporte de las condiciones naturales. Primera tarea, ¿ya? Eso los niños, si lo aprenden, van a entender que la ciudad tiene que vivir en diálogo con las condiciones naturales. Segundo paradigma que hay que cambiar, la especificidad importa. Aunque seamos país unitario, porque eso le sirve a Chile en la globalización, tenemos que tener política de especificidad. El territorio importa bajo la perspectiva de que ahora se hace cargo de las condiciones naturales. Por tanto, la especificidad importa. Una política urbana que yo pueda aplicar bien como partida de, por ejemplo, el subsidio de rehabilitación patrimonial, que funcionó bien para Valparaíso y Lota, ¿por qué tengo que hacerlo nacional? Si la especificidad es la que me coloca ese programa, ¿ya? La especificidad importa. Segundo, la acción integrada. No podemos seguir siendo un país sectorialista. La integridad desde el punto de vista de la acción sobre la ciudad importa. Por eso cuando haya una acción infraestructural, no es el Ministerio de Obras Públicas
es todo el aparataje Estado que se coloca en esa idea que yo le he llamado el poliducto, porque si yo coloco una calle, ¿cierto? Coloco una red de flujo, coloco un transporte, coloco una red de agua, coloco un alcantarillado, coloco una red de comunicación, llevo la urbanización a la ciudad. Y eso es integrado, no puede ser, ¿cierto?, sectorial, ¿ya? Porque ahí se agotan, se pierde mucho tiempo, ¿cierto?, en superponer. La ciudad no es superposición de cosas, es una integración. Y por tanto el Estado tiene que entender que ese principio sectorial hay que abandonarlo, ¿ya? Hay que abandonarlo. Y por tanto en ese principio más integrado, Valparaíso necesita una política específica y una política integrada sectorialmente. Pero también lo otro, con un fuerte apego, que efectivamente la ciudad siempre ha sido referente para Chile. Por eso durante los primeros 100 años, ¿quién comandó el desarrollo nacional?